Konnichiwa. Hoy os voy a enseñar la mejor forma para que sepáis cómo crear los lugares donde se van a mover los personajes de vuestras historias. Ya me conocéis, soy Silvia, escritora, lectora. Acuérdate que sé que se te olvida de seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, sobre todo Instagram, donde suelo tener algún sorteo jugosito activo, además de reseñas de libros, recomendaciones y muchas cosas más. Y además, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo, dale a like para que yo sea más feliz en cada vídeo que os traiga y además cualquier duda, sugerencia, Silvia, te vamos a enviar una caja de bombones, pues estupendo, me lo dejáis en los comentarios. Ya hablamos en un vídeo anterior de cómo crear el conflicto perfecto adecuado a tu historia. Si no lo has visto, te dejo por aquí en las tarjetitas para que le eches un vistazo. Pero hoy nos vamos a centrar en el lugar, en la ambientación, en esos espacios donde se van a mover los personajes de tu libro. Lo importante, amigos escritores, es que sepáis dónde va a suceder vuestra historia, dónde se mueven los personajes. Los personajes no son solo unas marionetas en una escenografía de teatro de estas que teníamos cuando éramos pequeños, donde se mueven e interactúan uno con el otro. El espacio tiene que estar vivo y para que esté vivo tiene que estar vivo primero para ti, para que también esté vivo para el lector, valga la redundancia. Hay dos clasificaciones fundamentales donde puede ocurrir tu historia. La primera es el lugar existente, real, y la otra es el lugar imaginado o inventado. El lugar real. Y cuidado aquí con no cagarla porque este es un punto donde muchos escritores han metido la pata. Pero cuidado, porque nos creemos que al utilizar un lugar real lo controlamos más y esto puede ser un error. Estudia ese lugar, analízalo. Tienes que hacer un estudio para saber y conocerlo tan bien que sepas exactamente en tu cabeza cómo se van a mover los personajes por ese sitio. Y aquí os hablo de mi caso particular, que yo tenía muy claro que mi novela de 48 horas antes de ser un zombie tenía que estar situada en Madrid. Y no he pisado Madrid en mi vida. Pero ya he tenido varios lectores madrileños de la ciudad condal y ninguno se ha dado cuenta de este detalle. ¿Por qué? Porque he analizado mi espacio. Hoy en día Internet es un lugar de recursos sin límites, por lo tanto aprovéchalo. Consejo 1. Utiliza Google Maps, siempre para calcular los tiempos de distancia, ya sea a pie, en coche, en transporte público. Es que te da una cantidad de información ilimitada. Y por si fuera poco, tienes también el Google Street View, a través del cual puedes ver casi si estuvieras allí la disposición de las calles, los comercios que hay. Entonces será mucho más fácil imaginarte dónde van a estar tus personajes, cómo se van a mover, por qué esquina van a cruzar, etcétera, etcétera. Y por si esto fuera poco, están las fotos, están las imágenes. Busca fotos de los sitios para hacerte mejor una idea y que sea mucho más fácil a la hora de conducir la historia. Con estas tres herramientas podrás hacer un cálculo aproximado para saber si es lógico o viable que un personaje se traslade del punto A al punto B en un determinado periodo de tiempo. Lugar imaginado, o lo que es más conocido como el world building o la cosmogénesis. Cuentan las leyendas que hay escritores, y no voy a señalar a nadie, que se mueven con mucha más facilidad por terrenos inventados que por la misma realidad. Pero cuidadito, porque si vas a crear tu propio mundo, tu propia ambientación, tu propio world building, vas a necesitar responder a una serie de cuestiones para tener mucho más claro todos los aspectos de este mundo. Y es que la idea de sentarte a escribir y que venga lo que venga es bastante atractiva, pero es necesario que tengas todo hilado porque si no luego pueden surgir muchas preguntas y si tienes este trabajo hecho desde antes te va a ser muchísimo más fácil. ¿Cómo es el lugar de tu historia? ¿Es un clima seco, lluvioso, hay vegetación, los árboles son de hoja perenne, hoja caduca, hay animales, cómo son los animales, hay magia, existe la moneda, cómo está la sociedad civilizada? Hay miles de preguntas que te deberías de hacer para tenerlo todo encajado aquí dentro. Y por todo esto os he creado una unidad descargable de 40 preguntas básicas que tenéis que haceros para establecer el lugar de vuestra historia. Abajo en la cajita de información tendréis cómo conseguirlo. Y una vez hayas respondido estas preguntas, vamos al siguiente paso. Hazte un mapa.
Tenga más o menos localizaciones, este es un punto básico. Me da igual si tu historia va a ser de 2 personajes encerrados en una habitación. Por lo menos hazte un mapita de cómo se van a mover esos personajes por la habitación, porque te va a ser mucho más fácil, mucho más visual de cara a escribirlo. Pero con más razón, si tienes una historia con muchos personajes, es importante que tengas este mapa siempre delante para saber dónde está cada personaje y cómo se van a mover por el espacio. Y aquí entra también la cuestión del tiempo. Tenemos que establecer la distancia que hay de un lugar a otro, dónde se van a encontrar los personajes, cuánto tiempo va a pasar, si van a ser días, si van a ser semanas, meses, para que todo sea mucho más coherente a la hora de hilarlo. Y es que no es lo mismo que un personaje se mueva a patita, que se mueva en caballo o se mueva en dragón legendario. Y es que un viaje en dragón legendario puede ser bastante verosímil si has sabido crear bien el lugar y la ambientación de tu historia. Y una vez hecho esto, vamos al siguiente paso. Haz una descripción de las principales localizaciones del libro. Y ojo, que no te estoy diciendo que vayas a hacer la descripción que luego va a ir en el libro. No, esta va a ser una descripción para ti, personal, para llevar mejor la historia, para que sea más verosímil, más real y que sepas cómo se mueven los personajes en el espacio una vez la plasmes en la historia principal. Importante, usa siempre los 5 sentidos. Muchas veces nos centramos solo en los ojos, en lo que ve el lector y tú como escritor, y yo me imagino unos ojos flotando ahí en el espacio. No, existen más sentidos. Acude al olfato, acude al tacto, acude al oído, porque en todos los espacios siempre los percibimos con los 5 sentidos y va a ser mucho más realista a la hora de hacer descripciones. Y las descripciones son un punto que ya tocaremos en otro momento. Si sigues estos pasos, tus lugares van a ser mucho más coherentes, van a ser más reales, vas a poder tocarlo, te vas a trasladar mentalmente hasta allí. Y quiero que entres en ese estado, que la escritura sea un viaje que te traslade, que cuando estés escribiendo estés allí en ese momento y sobre todo que lo disfrutes. Así que ya sabéis, para crear los mejores lugares seguís estas técnicas y a leer y a escribir muchísimo. ¡Chao!